la santería es un producto cubano. Afrocubano ha sido un término que surgió en un momento contextual, un momento en que coexistían diferentes generaciones de primera generación y segunda generación de africanos y se estaba conformando lo que sería la nacionalidad cubana, la cubanidad como tal. Entonces, afrocubano es un término que ya no nos define, ¿entiendes? Porque el africano que llegó a Cuba realmente lo único que trajo fue su saber, que se fue diluyendo en mezclas y remezclas durante todo el proceso de conquista y todo el proceso que ha sufrido Cuba, matizado por varias religiones de sustrato africano y taíno, de los primeros habitantes, matizada por las religiones de origen chino, asiático. Es decir que, como diría Fernando Ortiz, es una gran enganga, un gran ajiaco, un gran caldo de sustancias donde se cuece el cubano actual. ¿Y cuándo se origina? ¿Cuándo empieza? ¿Hay algún registro de cuando empiezan las prácticas? El cuándo no es cuantificable, porque la fe no es cuantificable en tiempo. No podemos decir que hay una fecha exacta en la religión en Cuba tiene hitos, personas que marcaron hitos, momentos que marcaron tendencia, pero nunca podemos decir que la religión surgió o dejó de surgir, porque la fe y la necesidad de creer siempre ha estado. ¿Entiendes? Todavía la religión se está formando. Por ejemplo, hay orichas en África, entidades que, por decirlo de una manera, representan, dominan, tienen influencia sobre los hielos, porque en África, por ejemplo, Sudáfrica, tiene una temperatura baja. Ese oricha en Cuba no tiene un culto porque no necesitamos un oricha de hielo. Ahora mismo un problema pandémico. Hemos resucitado, por decirlo así de una manera, viejos rituales, viejos orichas, que eran con poco culto, porque no hacían falta en ese momento. ¿Entiendes? Entonces la religión está viva. La religión crece según crece la necesidad del hombre, las expectativas, los problemas y la necesidad de creer. La religión crece todos los días en Cuba, en todas partes del mundo. ¿Cómo es que conviven la religión católica y estas religiones africanas? ¿Cómo conviven? ¿Cómo se mezclan? ¿Cómo se diferencian? Bueno, empezar por decir que realmente los vencidos no tienen historia. La historia la escriben los vencedores. Y los vencedores implementan su cultura, sus creencias y todo lo que tú hayas conocido. El panteón aborigen natural de Cuba era un panteón bastante simple, como simple eran sus pobladores, sus practicantes. ¿Entiendes? Y se apoyaba mucho, por ejemplo, en los ritos de observación de la luna, de los elementos, de las plantas, de los animales. Los católicos trajeron su santoral católico, sus dioses blancos con túnicas, sus dioses blancos con espada, sus vírgenes, sus santos. Y los negros trajeron también sus fuerzas. Acá todo se une y se enmascara y ocurre lo que sería un proceso de transculturación. Denominación conflictiva. Sí. Ejemplo, Santa Bárbara. Santa Bárbara es una entidad del santoral católico. Ajá. Pero entonces el negro tiene este santo en África que es Changó. Santa Bárbara católica es un santo hembra que viste de rojo y negro, de rojo y blanco, que tiene una espada en la mano, una copa en la otra. Y el negro que vio en eso, la representación de su Changó, que también es rojo y negro, rojo y blanco, que es un dios de guerra, que tiene espada, y sencillamente ¿qué hizo? Asumió que esto era esto. Y por un proceso de asimilación simple, realmente simple, empezó entonces a transculturar las entidades. Es así como Santa Bárbara de Changó, como la Virgen de la Caridad del Cor de Jochún, como Yemayá es la Virgen de la Mercedes. ¿Entiendes? Hay un proceso de identificación, asimilación, transculturación y aceptación. El Bantú, que es la regla de Pablo Monte, el Congo, el Yoruba, que trae consigo un panteón de dioses negros, y el catolicismo. Andrés Petit, por ejemplo, fue un mulato del siglo XIX que unificó todo esto en lo que sería quizás no exactamente el predecesor, pero sí un adelanto de lo que sería la santería hoy. Se llamaba
Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, que fue una mezcolanza de lecciones espirituales, de espiritismo cruzado, de espiritismo de cordón, de oraciones a santos católicos, de hierbas, de flores, y creó la base para una religión, digamos, ecuménica, teniendo en cuenta todos los elementos que teníamos de Congo, de nigeriano, de católico, de indio. Yo pienso que esa podría haber sido un pre de lo que sería hoy en día la santería. ¿Cuál es la relación exacta que tiene la santería con la naturaleza? ¿Cuál es esa asociación que hace? Bueno, el sustrato. Cuando vemos de dónde procede realmente el sustrato, es africano. El africano como individuo social siempre ha tenido un trato estrecho con la naturaleza, ¿me entiendes? Incluso hay religiones más que otras, por ejemplo, la religión de origen Congo, Bantú. ¿Cuál es la visión del Congo en este caso? El Congo concentra en un microuniverso el macrouniverso. ¿El Congo qué hace? Trabaja con energía sencillamente. Piedra, palo, almas vivas, animales, huesos. Y todo eso lo reúne en un receptáculo y le habla y lo cohesiona con espíritus humanos. ¿Entiendes? Entonces el Congo en su ingenuidad, podemos decirlo así, en ese microuniverso, que es la Nganga, reúne al universo mismo y le habla y le pide y le pone en función de ello. ¿Me entiendes? Es un trabajo de reducción del macro al microuniverso. Entonces el Congo en su simpleza estructural, social, en su ingeniería de su mística, resume en ese Nganga todo el poder cósmico y lo pone en función de lo que él quiere. Por eso una Nganga tiene 21 tipos de tierra, todo tipo de agua, de pozo, de río, de lago, de marisma, de todas las aguas que existen. Por eso, según tú vas teniendo situaciones en la vida, a tu Nganga le vas agregando tierra. Mi Nganga, por ejemplo, tiene tierra de cementerio, tierra de policía, de todo el lugar en que he estado, tierra de Alemania, tierra de todo el lugar en que he estado. ¿Entiendes? Porque sigo poniendo en función de mí y en función de mis creencias al mundo. Y poner al mundo en función significa sumar al mundo a mi Nganga. Y cuando hablamos de Nganga, para el que no sabe, ¿qué es? La Nganga es sencillamente eso. En tiempos pues, de la colonia, en tiempos nómadas de los africanos, una Nganga sencillamente era un tajo. Coge el tajo, atrás de un tajo, cógele con un espejo. La Nganga sencillamente es eso, es un receptáculo. Permiso, ¿eh? Sí, cógele. No, un tajo de buey. Está colgado en una rama, en un tronco. ¿Lo viste? Tiene un espejito. Tiene un espejito. Ya lo vi. Cógele. No quiero tirarlo. No se va a tirar. ¿Listo? Sí, cógeme, eso. Esto que ves aquí, esto es una Nganga, esto es una empaca. La empaca es esto, es un receptáculo. Aquí adentro hay tierra, piedra, palo, huesitos de animales, ¿entiendes? Todo lo que pueda servirte para comandar fuerzas vivas, fuerzas energéticas universales, se reúne aquí adentro. Ya es esto, una Nganga sencillamente es un receptáculo. Esto es una Nganga de tiempos inmemoriales, como Daría el africano era nómada. No podía moverse con un Nganga actual que es un caldero de hierro que pesa 76 libras en muchos casos. Es una cuestión de práctica, es una cuestión de evolución de la vida. Los nómadas no podían andar con 76 libras de peso, andaban con esto. Pero el macuto era un saco que se amarraba por la parte de esquina y llevaba la misma carga adentro. ¿Y por qué el espejo? El espejo es donde, bueno, ya eso son cosas. Toda Nganga la cohesiona un espíritu humano. Es decir, el hombre forma parte de la naturaleza misma. Y tenemos que representar al hombre también en el recipiente. Sí. Entonces ese espíritu es donde tú te ves y él se ve y existe la comunicación. En este caso con la empaca. Ese es el ojo de la empaca. La empaca ve por ahí, el muerto ve por ahí. Hay que regularmente limpiarlo, cambiarlo y por ahí. Ese es el ojo de la empaca. El hombre no puede estar fuera del proceso. Y la fe es eso, el convencimiento de una fuerza mayor que obra en nuestras vidas. La religión católica ambiguamente es la religión que prima en el país, pero en el catolicismo entra también la santería, entra los rituales de origen del sustrato africano, que es fuertísimo en el país y ha ganado adeptos y creyentes y believers en todos estos años. Los santos no son impecables, no están lavados con clorina, los santos son gente ordinaria. Son gente ordinaria.
Entonces es fácil confiar en alguien como tú, mujeriego como tú, comedor como tú, bebedor como tú. Es fácil dirigirse a Changó como tú y decirle, necesito esto. Esa familiaridad, ese sentirse representado para el cubano es importante. No le hablamos a un Dios distante. Le hablamos a un Dios como nosotros, un Dios humano y cercano. Y en eso estriba también mucho la popularidad de la santería. Los santos son como nosotros, porque el hombre hace sus dioses a la imagen y semejanza. El Dios de los perros no puede ser un gato.